Mi amigo Pedro Hernández, concejal en Villa del Rosario, municipio Rosario de Periján, y a nuestros amigos pastores que también están con ellos. Ok, el apóstol Eduardo Díaz de Mérida y Carlos Vive. Cuidado. Claro, Carlos Vive. ¿Carlos qué? Carlos Díaz. Eres el hijo de él. Ok, Carlos Díaz. Bien, bienvenidos todos a la casa del Señor. Le dije, trajo una buena servilleta, porque va a tener que comer con desesperación, ¿oyó? Para que se limpie un poquito, porque el que le vamos a zumbar hoy va a ser muy bueno. Amén, 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 amén. ¿Sabe por qué le dije que tenía que sonreír? Porque a veces lo mediático maneja nuestros estados de ánimo. Y no puede ser que hoy nos sintamos tristes. Necesitamos estar alegres. Alegres pensamos mejor, ¿yo? Alegres estamos abiertos a buenas noticias, a malas noticias, y nos sentimos bien equilibrados. Quiero tocar un tema que es la continuación de todas las enseñanzas que hemos dado por todo este año sobre la carta a los Efesios. Y hoy vamos a hablar acerca de la reconciliación por el amado. Quizás hoy me va a escuchar hablar un poquito como politólogo, aunque yo soy un apóstol politólogo, no un politólogo apóstol. ¿Ok? Y vamos a hacer un poco de análisis, porque en esta hora creo que es pertinente el mensaje que vamos a trazar, que tiene como base y fundamento a Jesús. Estoy contento porque Él nos confirma lo que venimos predicando. Y en estos días, cuando me estaba bañando, algunos se echaron a reír en la conferencia pasada, pues cuando yo les dije que me estaba bañando, ellos pensaron que eso fue hace 3 días, ¿no? Y dijeron, se quiere decir que no se baña todos los días. Yo me baño todos los días. Ok, pero hace 3 días cuando me estaba bañando, porque yo no sé qué es lo que pasa conmigo y el baño, ¿no? O qué es lo que le pasa conmigo y en el baño. Algo pasa. Bexabé dice que todas sus revelaciones las ha tenido en la cocina. Muy buenas las palabras que Dios les ha dicho en la cocina. Por eso esas veces que Dios les ha dado revelación, nos hemos metido una papa tremenda. Y yo puedo decir que yo he comido en muchos restaurantes buenos, pero la comida que hace mi esposa, y que diga lo contrario con ella presente aquí, no. Y el Señor me hacía sentir, y eso me dio mucha alegría, el confirmar su voluntad acerca de lo que estamos haciendo para este año, el enfoque que le hemos dado, porque yo creo que este es un año donde tenemos que enseñar. Creo que es el año donde el maestro tiene que afirmar los fundamentos, especialmente cuando se trata de construir el edificio espiritual. Es pasar de esa transición de un rancho en la cabeza para convertirse en un edificio. Amén. Por eso estamos enseñando la carta a los Efesios. Ya vamos por el capítulo 2, creo que lo vamos a terminar ahora, ¿ok? Pero lo vamos a repetir. Ahí hay mucho material. Yo le dije, hay 155 versículos y los temas pasan de 52, y tenemos 52 semanas en el año, o 52 domingos en el año, y lo vamos a estar enseñando. Lo que me decía el Señor es que mientras el mensaje lleva una línea de eslogan, de cliché, de ¿cuál es la otra palabra que yo digo? ¿Sabe? Las otras palabras, eslogan, cliché. Bueno, ustedes la saben. Bueno, muchos mensajes se han vuelto solamente repetición de palabras. Muchos mensajes se han vuelto consignas. Tú dices esto y pasa esto, tú dices aquello, y parece que caminamos un poco entre lo metafísico, ¿verdad? En el hecho de que nos ponen a repetir muchas cosas, inclusive muchas palabras
que a lo mejor no tienen ni siquiera asidero bíblico, pero como suenan bonitas, como que lo mejor está por venir. Eso suena bonito, pero si usted se pone a estudiar la palabra, su destino no está en el futuro, su destino está en el pasado, en lo que ya Cristo hizo. O sea, ¿cuándo va a venir lo mejor? Va a estar por venir. Lo mejor está por venir cuando yo pienso que lo mejor ya lo tenemos. El mejor momento es hoy. Otra consigna: esta es tu temporada, es tu mejor temporada. Yo digo, pero ¿y cuándo no ha sido mi temporada? Siempre ha sido mi temporada. Al menos es mi experiencia. En mis 37 años como ministro, siempre ha sido mi temporada. Y a cada una le he sacado provecho. Entonces, Dios me confirma que tiene que llegar el tiempo, y esto tiene que ver con la iglesia de Cristo, ¿no? Que necesitamos asentar el mensaje cristocéntrico. Porque lo único que puede cambiar a esta nación es el mensaje cristocéntrico. Cristocéntrico. Donde Cristo sea el primero, donde Cristo sea el motivo, donde Cristo sea el puente, donde Cristo sea la fuente, donde Cristo sea la respuesta. Amén. Por eso nos estamos centrando en construir nuestro edificio espiritual. Y quiero por favor que me acompañen a Efesios 16. 11 al 16, por favor. Aquí lo vamos a tener. 11 al 16. Ok. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, diga, pero ahora en Cristo Jesús. Usted se está dando cuenta que hay un antes y hay un ahora. Lo de antes no me convenía. Nosotros tenemos que vivir el ahora. Ahora, en nuestro presente, en la realidad de nuestro presente. Diga otra vez, pero ahora en Cristo Jesús. Ok, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Esto es profundo, esto, ¿no? Aquí nosotros podemos abrir un debate bien fuerte, ¿ok? Porque mire lo que dice: aboliendo la ley de los mandamientos en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Lo primero que se asoma en esta porción es el adverbio, ¿ok? Esa palabra viene del griego ató, que significa lo que sigue, ¿ok?, con lo que precede. Es decir, por consiguiente, todo lo anterior ha sido como un largo preámbulo. Todo lo que hemos venido enseñando en el capítulo 1, en la parte del capítulo 2 hasta el versículo 10, ha sido un preámbulo. Y ahora Pablo saca la conclusión. Y una conclusión que nos llama a reflexión. Cuando Pablo utiliza la palabra acordaos, no es simplemente hacer memoria, es la palabra reflexión. Reflexionemos sobre todo esto. Yo creo que
ha llegado un momento en la historia de nuestras vidas, o ya llegó ese momento de nuestras vidas, que necesitamos ver las realidades y reflexionar, inspirar, buscar hacia adentro las grandes verdades que están dentro de nuestros corazones. Amén. Entonces todo lo anterior ha sido como un largo preámbulo, y ahora Pablo saca la conclusión y nos habla de un asunto de máxima urgencia y de actualidad para el cristiano de hoy. A lo largo de lo que antecede el apóstol a las bendiciones alcanzadas por los creyentes de origen gentil, porque ahí está hablando a los creyentes de origen gentil, a causa de la obra realizada a su favor. Pablo comienza diciendo: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y empieza a narrarnos todos esos beneficios, todos esos bienes, toda esa bendición, cuando toca el tema de la escogencia, de la predestinación, que ya lo hemos tocado. Y eso está dentro, envuelto en todos los beneficios que el Señor da a los gentiles, como la iglesia, la cual recibe una revelación única. Según Pablo, no se había revelado en los tiempos ni los profetas, sino que se viene y se revela a la iglesia, y a la iglesia gentil. Por eso yo no sé cuál es el empeño que tenemos en subestimar la iglesia gentil. Yo no sé cuál es el empeño que tenemos en darle prioridad a costumbres y a raíces judías. No sé, no. Porque como yo me veo completo en Cristo, según la palabra, nosotros nos vemos completos en Cristo. No sé cuál es el empeño en hacernos regresar. El regreso es todo lo contrario al progreso. Y cuando Pablo narra toda la gracia y revela la gracia que no se lo reveló ni a los profetas, el misterio de Cristo, el misterio de la revelación de un nuevo pacto, ni siquiera lo entendieron los profetas. Pudieron haber profetizado, pero no entendieron que ese era Cristo, el Cristo de los gentiles. No con esto quiero señalar mis prejuicios contra la religión judía y las costumbres judías. No, eso lo respetamos y lo entendemos. Pero no sé cuál es el empeño, y hay que tener muchísimo en querer regresar cuando el Señor nos está mandando a progresar. Y el único mensaje de progreso es el mensaje. Eso es sine qua non. Es el mensaje cristocéntrico. Entonces Pablo le está trayendo la revelación al pueblo gentil, ese pueblo que dio su paso en conocer a Jesús, en abrirle su corazón y su vida a Jesús. Ahora Pablo, este hombre de Dios, por inspiración divina, nos introduce al tema de la gran pacificación de la humanidad con Dios, abriendo un acceso al Padre a través de la reconciliación. La reconciliación está unida a la doctrina de la justificación. Frank Stack la llama la doctrina de la reconciliación, y yo lo entiendo porque es unir la reconciliación con la justificación, procesos dentro de lo que es la salvación. ¿Ok? Justificado, pues tenemos paz para con Dios. ¿En qué consiste el tema de la reconciliación con Dios? Número uno, la reconciliación es la obra de Dios para llevar a los hombres a una adecuada relación consigo mismo. Yo hago énfasis en la obra de Dios porque la iniciativa siempre la ha tomado Dios. Dios tomó la iniciativa para que el hombre volviera a una adecuada relación con Él. Como consecuencia de esto, tener una buena relación con su prójimo.
Amén. Cuando hablamos de esta reconciliación, tenemos que hablar de una singular reconciliación. Y la palabra reconciliación es explicado como la obra de Dios para crear una adecuada relación entre Dios. La palabra restauración nos indica dónde comienza la relación, cómo es la relación y el origen de esta relación. Cuando hablamos de la palabra restauración, estamos de volver al original. Es volver, porque la palabra restaurar significa que es el original. Volver al objetivo original de parte de Dios. De modo que el propósito en sí del restablecimiento de las relaciones entre la humanidad se confirma con una palabra griega muy sencilla, que es la palabra que significa hacer que alguien sea de otro modo. Miren hasta dónde las dimensiones de esta palabra, porque la realidad es que la reconciliación viene para traer cambios. Cambios que están dirigidos única y exclusivamente, en latín la palabra reconciliación, la conciliación, que significa unir o llevar a la unidad. Toda reconciliación tiene que llevarnos a la unidad. Toda mente que tiene a Jesús, toda persona que conoce la mente de Jesús y el espíritu de Jesús, debe tener una mentalidad siempre de reconciliar para unir. Diga, reconciliar para unir. ¿Ustedes no creen que es pertinente en esto que nosotros despleguemos este mensaje a nivel global y a nivel nacional? Porque yo estoy plenamente convencido que lo único que nos va a acercar para ser un mejor país es la reconciliación. Lo único que va a acercar es la reconciliación para unirnos como lo que somos, un solo cuerpo. Amén. Dios toma la iniciativa para superar la separación del hombre. De modo que la reconciliación con Dios es la primera de todas las obras de Dios. Digo que es la primera porque se gesta en el deseo de Dios. Se gesta en el deseo de Dios para luego tomar una acción. Primero es el pensamiento de reconciliación, que es la obra de expiación. No sé si me entienden. La acción viene después, pero adentro, si podemos decirle que desde el vientre de Dios, no sea que ahora me saquen por YouTube y digan que yo estoy diciendo que Dios tiene brillo, como ahora dicen que la esposa de Maldonado dice que Dios tiene tetas, ¿no? Y entonces algunos se aprovechan ahí, especulan de todo. Pero desde el vientre de Dios, no sé si me logra entender o me hago entender, pero de lo más profundo, del puro afecto de su voluntad, de la soberanía de su voluntad, de su mente infinita y de sus sentimientos o de su afecto por lo que Él creó profundo, ya Dios, antes de que se hiciera la expiación, ya Dios deseó a ver cómo recogía el hombre, cómo lo acercaba. No creo en los mensajes que alejan al hombre de Dios. No creo en los mensajes que tiran al hombre lejos de Dios. Yo creo que la mentalidad de todo aquel de Dios es actuar como Dios actúa, siempre acercando, siempre acercando, siempre acercando, no dividiendo, alejando, no separando. Amén. Entonces la reconciliación con Dios es la primera de todas las obras de Dios para superar el pecado. Para superar el pecado, porque es el origen de ese abismo. Porque al fin y al cabo, el pecado como nosotros lo conocemos, si lo describimos teológicamente, algunos dicen que es errar al blanco, otros entienden que es la desobediencia en sí, pero la consecuencia es la que nosotros conocemos. La consecuencia es que trajo muerte. Y esa muerte no fue una muerte física al instante, la muerte es una separación. Se abre un abismo entre Dios y el hombre, no porque Dios lo quiso, sino porque sentenció. El hombre mismo se enjuició, el hombre mismo
obediencia, en su afán de ser independiente, de hacer conforme le daba la gana y con las aspiraciones de ser como Dios, engañado por el diablo, de ser como Dios, se separó. Y yo creo que cuando yo quisiera ver la eternidad en sí, ver a los hombres tratando de alejarse y Dios tratando de acercarlos, porque ese es el objetivo de Dios. Siempre acercar al hombre a Dios y combatir la raíz de lo que lo separa, que es el pecado, que es la desobediencia. Amén. Entonces la obra de Dios es para superar el pecado y restaurar así al hombre en su compañerismo. Dios quiere tener buenas relaciones con los seres humanos. Dios quiere tener buenas relaciones contigo. Y Él hizo posible lo imposible. Lo hizo posible, claro, Él es Dios, pero lo hizo posible para traer a su compañerismo. Compañerismo es viajar 2 o 3 a un mismo destino. Dios no quiere otro destino para ti que el que Él pensó. El destino de Dios, digámoslo así, es la eternidad, y Dios quiere que tú seas su compañero de eternidad. Dios quiere que tú seas su amigo de eternidad. Dios quiere ser tu compañero, no tu enemigo. Yo no tengo en la mente la concepción de que Dios tiene enemigos o Dios hace enemigos. Dios no hace enemigos. Es más, no creo que Dios pueda mirar a ningún ser humano como enemigo. Dios mira como enemigo el pecado, las consecuencias. Pero el hombre en sí, lo que Dios ha procurado en el puro afecto de su voluntad, en su amor, en su gracia, es acercarlo para tener una relación con Él íntima y hacerlo su compañero de viaje. Ese compañero de viaje que vamos al mismo destino. Porque, ¿cuál es la idea del reino? Al fin y al cabo, ¿cuál es el fin del reino? No es solamente establecer gobierno aquí en la tierra, es estar al lado del Señor, es Él, y es establecer una vía de comunicación bien estrecha con Dios y ser el amigo o el compañero de Dios en esa dimensión y esa aspiración que tiene el establecimiento del reino de Dios. Ahora, Dios todo esto lo hace a través de su Hijo Jesucristo, a través del amado. Por eso Romanos 10 dice, vamos a leerlo allí, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la buena, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora fíjense, aunque Pablo dice enemigos, la concepción que allí tiene la palabra no es de un sentimiento de odio, de ira de Dios para con el hombre. La palabra enemigo allí puede significar para nosotros el simple hecho de que el hombre escogió a Dios, simplemente. Pero Dios no ve al hombre como su enemigo, es más, lo ve como un prospecto. Porque al fin y al cabo, y quizás todos hemos vivido esta experiencia, Dios, cuando a nosotros se nos presentó el reino, no estaba mirando al Arnoldo derrotado y frustrado. Cuando Dios te llamó al mensaje del reino a través de Cristo, no estaba viendo lo pródigo que tú eras, viendo las consecuencias de tu presente. Dios te estaba viendo en el futuro. Dios te estaba viendo como Él te ve realmente en Cristo. No te veía desnudo, no te veía cabizbajo, no te veía corriendo de un lado para otro con cadenas como aquel endemoniado gadareno. Y a lo mejor estabas endemoniado, y a lo mejor estabas abrumado, pero eso no era lo que estaba mirando Dios en ti. Primero, Dios ve a través del cristal de Cristo.
Y cuando Dios ve al ser humano a través del cristal de Cristo, no le queda otra opción que amistarte a Él para que sea su compañero por el amor que te tiene. Amén. Lo segundo que quiero responder acerca de la reconciliación es el lugar para la reconciliación. El lugar de la reconciliación es la cruz. Sin cruz no hay paz. Sin sacrificio no hay paz. Sin ceder no hay paz. Sin tolerancia no hay paz. La paz que puede derrotar a las enemistades, la paz que logra unir lo que nadie ha unido, la paz que logra derrotar las confrontaciones entre un lado y otro, solo se da por la cruz. Ponme allí Romanos 5, 10 y 11, por favor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué más dice? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Otra deducción: sin cruz no hay reconciliación. Porque para que haya reconciliación se necesita un sacrificio. Y para que la cruz sea efectiva, tiene que haber muerte. Ahora, ¿qué se tiene que morir? Se tiene que morir el yo. Jesús le dijo al Señor: mira, haz lo que tú quieras, pero que no se haga como yo quiero. La cosa es difícil. Como humano lo sufro. Parece que la copa cada día rebosa. Se me pone difícil, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mientras cada lado vele por sus intereses egoístas, nunca habrá reconciliación. Y si no hay reconciliación, tampoco habrá paz. Amén. En la cruz se establece la obra necesaria que hace posible esa paz de relación y de comunión. Pongamos allí Colosenses 1:20. Miren, le estoy poniendo un asentadero, le estoy poniendo bases, porque después le vamos a pegar los bloques arriba. Colosenses 1:20. Este debe tener hambre o sueño. Dice así: y por medio de él, ¿de quién? Vamos a dejarlo claro. ¿Por medio de quién? Solo hay reconciliación por medio del amado Hijo de Dios. Solo puede haber reconciliación por la cruz. Solo puede haber reconciliación con sacrificio, y trae como beneficio paz. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Diga conmigo: todas las cosas. Ya yo le voy a decir qué pasa allí. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ya tenemos claro que sin cruz no hay reconciliación. Ya tenemos claro que sin reconciliación no hay paz.
Si estamos claros que para que haya reconciliación debe haber un sacrificio. Estamos claros que para que haya reconciliación hay que deponer las armas egoístas y los intereses particulares. ¿Estamos claros en eso? Sigamos. Como dice Carlito, sigamos soñando juntos. El precio para la paz fue la sangre de su cruz. Isaías 53, 5. A ver qué dice. Mas él, ¿quién? El amado. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y aquí hay un jueguito de palabras muy interesante. Si Dios, oiga bien, que quiero que entiendan esto. Si Dios no te ve como enemigo ni como amenaza, si Dios no te ve como enemigo, tampoco Dios va a procurar tu castigo. Por eso, cuando se habla de la propiciación, Él envía un sustituto. Y el sustituto es castigo. ¿Están entendiendo eso? Porque Dios no va a operar un castigo para el hombre. Dios es justo y ama al ser humano. De tal manera amó Dios al mundo. Y esto tiene más profundidad de lo que nosotros lo repetimos. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Cuando Él depositó todo su amor para con la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que la humanidad se pierda. Por eso, en vez de enviar un castigo, pone el sustituto, que es el Cordero. Jesús como el Cordero de Dios, sustituto de toda la humanidad. Jesús, el Cordero que se ponía allí en el altar para poner el sacerdote sus manos sobre su cuello, sobre el cuello de ese Cordero, transfiriéndole al Cordero. Ya el hombre lo que necesita es paz. Necesita compañerismo. El hombre lo que necesita es reconciliarse conmigo para volverlo a su original. ¿Qué pasó? Amigo mío, la pantalla no le pesa eso. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el amado. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sabes? Dios no quiere castigo para ti. Dios quiere paz para ti y para mí. Si me oye algún carismático de estos pentecostal de serrucho, de hueso colorado, me cierra todas las puertas y me vete. Por otro lado, vuélveme a poner Colosenses 1:20. Y por medio de Él, ya entendemos qué fue lo que pasó con Él. ¿Ok? Él viene a sustituir. Para que tú no tengas castigo, sino para que goces de paz. Cuando Jesús está con sus discípulos, le dijo: no tengan temor. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Y eso es lo que quiere Dios, paz para el hombre. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Aquí se establece un principio de reconciliación universal. ¿Qué dice allí? ¿Qué reconcilió? Específicamente cuáles cosas. Las cosas de quién y de dónde. Así están en la tierra, las que están en los
cielos, haciendo la paz. ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Con quién? Con la tierra. ¿Y qué más? Y los cielos. Ahora agárreme allí, agárrese y no me censure. Si Dios hizo reconciliación con la tierra, con los cielos, la luna, las estrellas, el firmamento, el espacio infinito, llamado el espacio infinito, ¿estará reconciliado con Dios? No, dígame la verdad. ¿Estará reconciliado? Según eso está reconciliado con Dios. Entonces, ¿por qué perder el tiempo en creerles tanto a la luna roja y a la luna verde y a la luna azul? ¿Por qué se empeñan? ¿Por qué se empeñan en crear en la gente un estado de nerviosismo, de terror, de temor? Porque van a aparecer las 7 lunas. Y hay algunos que no duermen por ver la luna. Y saben, se van a quedar mirando la luna, porque la luna está reconciliada con Dios. El sol está reconciliado con Dios, porque Dios mismo la reconcilió. La naturaleza misma no va a acabar con el hombre, porque Dios reconcilió a la naturaleza con él. Y va a obedecer a los designios de él, y hará lo que él diga, y nunca va a atentar contra el hombre. Porque no va a extinguir al ser humano, porque el ser humano nunca será extinto. Están reconciliados con Dios. La tierra está reconciliada con Dios. Y esa tierra que hoy gime solamente está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esa es la manifestación para que la tierra sea cuidada por los hijos de Dios. Mientras tú existas y yo exista, la tierra acudirá a ti. A los apocalípticos, por favor. Sorry. I'm sorry. Lo siento. No creo en esos juicios. Creo en el amor de Dios. La luna se sujeta. Creo que el sol se sujeta. Creo que las estrellas se sujetan. Son instrumentos de Dios y se sujetarán no para destruir. Podrán haber señales, pero no para destruir. Amén. Del sacrificio de Cristo en la cruz se desprenden 3 grandes verdades. Vamos subiendo, ¿no? Primero, Cristo derribó la pared intermedia que separaba a 2 grupos de personas. Segundo, Él hizo de ambos grupos uno solo. Y tercero, por medio de su sacrificio, destruyó la enemistad. Saquemos algunas conclusiones aquí con los verbos de acción aquí. Número 1. ¿Estará Dios interesado en separar? ¿Dios está interesado entonces en qué? En unir. Dios no quiere más grupos. Dios no quiere un grupo por acá y otro grupo por allá, porque es uno de los más grandes conflictos que hay. Dios no quiere de un lado de la izquierda ni del otro lado de la derecha, porque para hacerle bien a este país, lo que es que seamos uno. Solamente uno. Si hay un mensaje que predicarle a este país y que tiene que salir de la iglesia del Señor, es el mensaje de la reconciliación. Una reconciliación contra del odio, de las divisiones, de los prejuicios y de las hostilidades en las cuales nos estamos viviendo, en las cuales todo. Amén. Se puede expresar de esta manera según Hendrickson. Cristo, al derribar la pared intermedia de separación, unió a los 2 grupos enemistados antes en uno solo, y al hacerlo destruyó la enemistad. La reconciliación da muerte a la enemistad. Amén.
Efesios 2:16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Haciendo un poquito de contexto del por qué Pablo hablaba así. Pablo hablaba de esa manera porque se vivía en un mundo dividido y separado por una barrera infranqueable de prejuicios. Porque a veces pueden más los prejuicios que la verdad. Pues como a la gente no le gusta investigar la verdad, es muy fácil creerlo y vivir de eso. Y saben, mis queridos hermanos, los medios sí saben sacarles provecho a eso. Claro, de eso viven. Pero ellos viven de eso, matando la mentalidad de la gente y sembrando conductas que ninguno de nosotros queremos. Amén. Por un lado, los judíos, que se tenían a sí mismos como los privilegiados de las promesas. No es que yo no crea que es que algunos no saben manejar los privilegios. El hecho de tener un privilegio no significa que eres único. El hecho de tener un privilegio no significa que otros no puedan tener los privilegios. El hecho de que un pueblo pueda tener privilegios no significa que Dios no mire hacia otro lado para darle privilegio a ellos también, que los creó y los ama. Amén. Estamos hablando de personas, no de la religión judía, no estamos hablando de la Torah, estamos hablando de lo que la identidad lo lleva a prejuiciarse contra otros. Nosotros hablamos de Israel, pueblo judío, lo bendecimos, pero esto fue una gran realidad. Consideraban a los paganos como los alejados. Es más, la palabra que se utiliza en el griego es una palabra muy despectiva. La palabra perro. Perro, así mismo. Una palabra muy despectiva. Y entonces eran los alejados, los que no tenían carta de ciudadanía, ni esperanza, ni un Dios que los amparara en el mundo. Eran prejuicios apuntalados por un legalismo religioso feroz. ¿Y ustedes creen que eso se acabó? Analicen los escenarios internacionales. La guerra de la civilización, yo no sé si profetizada o estudiada por Samuel Huntington en su libro de la guerra de las civilizaciones, hoy se está haciendo más claro, más patente y más realidad. Vamos a hacer una guerra de civilizaciones producto del legalismo religioso. Legalismo religioso que no solamente afecta a los espacios internacionales, sino que afecta aún la unidad del cuerpo de Cristo. Los teníamos con Pablo en Corinto. Uno de Pedro, otro de Pablo, otro de Apolo, y si aparecía otros también tenían. Pero los paganos o gentiles no se quedaban atrás. Ellos también tenían sus prejuicios contra los judíos. Ellos también tenían sus opiniones, sus estigmas para los judíos. Entre ellos unos que decían que los judíos eran animales insociables, que eso fue recorriendo el mundo hasta llevarnos a una guerra mundial que se acabó en 1948 con un que decía que los judíos eran animales insociables. Decían que eran enemigos del género humano y otras cosas por el estilo. Eso estaba en el contexto de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué la iglesia? Porque la máxima revelación del mensaje contextual está en la iglesia con el mensaje del reino. Si logra dividir la iglesia, si logra dividir los pensamientos, si logra dividir los ideales dentro de la iglesia y empieza a competir dentro de la iglesia, logra separarlos.
y no van a tener paz. Y el no tener paz es no desarrollar los planes, los proyectos que Dios tiene con ellos en esta tierra. El apóstol dice que todas las barreras que antes dividían a judíos y que continúan dividiendo a nuestro mundo, ya sean religiosas, económicas, raciales, las ha derribado Jesucristo con su cuerpo sacrificado. Yo tengo que hacer una paréntesis aquí o detenerme un poquito aquí, porque el espectáculo que ha tenido el mundo internacional, el mundo político y las relaciones internacionales fue grande en esta 7ª cumbre de las Américas. Robert Méndez me preguntaba que cuál era mi opinión sobre la cumbre, y no se la di, no se la escribí, porque estaba esperando este momento para hacerlo. Pero mi suegra se me acercó y me preguntó: ¿estás viendo CNN? ¿Estás viendo la cumbre? Y le dije: no. Le dije así esta palabra: eso está muy aburrido. Porque para mí esa cumbre fue un desastre. Fue una cumbre llena de prejuicios, con muchos actores políticos buscando su protagonismo. Actores buscando su protagonismo, llenos de odio, de envidias, de críticas, y eso nada más se volvió la cumbre. La cumbre, ¿sabe cuál era el eslogan de la cumbre? A ver, alguien me lo puede decir, porque fíjense, es que hay cosas que están en letras pequeñitas. Cuando usted vaya a hacer un contrato, lea las letras pequeñitas. Esas son las que hay que leer. Y sabe, mis amados hermanos, espiritualmente hay que aprender a leer entre líneas. Claro, usted me dirá: apóstol, lo que pasa es que usted es un científico de la política y sabe. No, hermano, eso no se trata de ser científico de la política. Hay que aprender a leer entre líneas las cosas, para que usted saque sus propias conclusiones y no lo mediatice. Porque usted tiene que creer lo que usted cree, no lo que dicen otros que usted tiene que creer. Nos estamos acá. ¿Cuál era el eslogan? ¿Lo recuerdan? Prosperidad con equidad. Eso da risa. Eso da risa. Acusándose los unos a los otros de corruptos, acusándose los unos a los otros de acusándose los unos a los otros de ¿qué más? De terroristas. Y eso se volvió la cumbre. ¿Dónde hablaron de prosperidad? Serán los grupitos que hicieron de 4, de 3, de 2 y de 1. Pero la cumbre no cumplió ese objetivo. ¿Sabe por qué? Por los prejuicios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una comunidad internacional dividida. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el mensaje correcto. ¿Sabe por qué? Porque no tienen la acción correcta. ¿Sabe por qué? Porque todos sus intereses están en su yo, en su ego, en su poder, y no están inspirados en la paz y en la reconciliación y el amor los unos por los otros y hacer de todos uno. Y eso da dolor. Da dolor, y es lamentable que tengamos que observar en una televisión extranjera, pues ni siquiera la vemos aquí, en una televisión extranjera, como venezolanos en Panamá se están cayendo a golpe, matándose, insultándose y soltándose maldiciones los unos con los otros. Eso es lamentable, haber llegado hasta aquí llenos de odio, llenos de maldad, el uno contra el otro, cuando Dios lo que quiere es que el venezolano sea uno, una sola bandera, un solo himno nacional, un sola alma llanera. Ya basta de odios.
da dolor que en un país extranjero, en Panamá, en pleno centro de Panamá, donde todo el mundo lo está viendo, se estén matando unos a otros. ¿Sería tolerable que va a pasar la vergüenza debajo de la alfombra? Pero allá. Y estos, la lectura que le hacemos es el ver hasta qué punto hemos caído. Y ese odio está allí en la iglesia. Y ese odio está en las instituciones. Y ese odio está en el servidor público. Y ese odio se multiplica. Ese odio se multiplica. Y nosotros no queremos más odio. No. Mire, usted puede ser chavista o no. Usted puede ser de oposición, pero yo estoy seguro que usted le pregunta a un venezolano de cualquier lugar, de cualquier lado, de esta polarización, y le va a decir: no, ya basta de odios, ya basta de separaciones, ya basta de divisiones familiares. ¿Sabe con cuánto dolor se nos van los hijos para el exterior? Y no le estoy echando la culpa a nadie, simplemente esto es lo que está sucediendo. Y a nosotros nos tiene que doler. ¿Producto de qué? De un grupo de políticos que simplemente están interesados en el poder, y que el poder es para el servicio del pueblo, ni han podido traducir el poder en servicio, sino que lo llevan a sus ambiciones egoístas, olvidándose del pueblo. Del pueblo se han olvidado. Lo único que hacen recordando al pueblo es sembrándole cizaña, odio, muerte, separación. ¿Ustedes creen que un país puede soportar todo esto? No lo va a soportar. Y el odio no va a beneficiar a nadie. El odio va a herir a todo el mundo. Y de izquierda o de derecha, el odio nos va a hundir a todos. Y mientras más nos separemos, olvídense de la comunidad internacional y de nuestro efecto internacional, porque mientras más nos dividamos, somos más débiles con petróleo y todo. Hace falta la reconciliación nacional. Pablo nos enseña que la gran pacificación de la humanidad con Dios está en Cristo. No hay otra salida. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Aplaudo la iniciativa del presidente de Guatemala. ¿No lo leyeron? ¿Lo leyeron? El presidente de Guatemala acaba de declarar a Guatemala como un país en las manos del Señor, declarando que Guatemala, que el Señor de Guatemala. Es que no le queda otra, no hay otra. Los políticos nos han demostrado que no tienen salida. No hay salida política, solo hay el mensaje del reino de Dios en los corazones para transformar los corazones. Solo hay una salida. Miramos con agrado al Parlamento paraguayo. Parlamento paraguayo. Allí donde se decide, allí donde está el poder, allí donde se hacen las leyes, allí donde llegan las costumbres de una sociedad, allí donde presuntamente están las leyes para nosotros poder convivir socialmente. Donde lo que vemos son espectáculos, riñas, peleas, groserías como nunca antes, de un lado. Eso en Paraguay, todos tirados de rodillas, pidiéndole al Señor que tenga misericordia del Paraguay. Es que hacia allá
hacia allá vamos. Porque el mensaje de la gracia es el elemento vital para derrotar al pecado. Porque donde abunda el pecado, la desobediencia, el desorden, la división, la hostilidad, los prejuicios, sobreabundó la gracia. Y pedimos a Dios que haya una sobreabundante gracia sobre nuestros países de Latinoamérica, en Centroamérica, en toda Norteamérica y en el mundo. Pablo habla de una nueva humanidad. Dice, de un nuevo hombre. ¿Ah? Pablo habló de un nuevo hombre. Una nueva humanidad. Con una visión de unir y no dividir. Y saben, Pablo ve esa nueva humanidad en la iglesia. Queridos hermanos, lo quiera el mundo o no, lo quiera el sistema mundial o no, la salida es la iglesia. Vamos caminando a entender que la salida no es al exterior, que la salida es el poder de Dios manifestado por su iglesia. No una religión, no allá, es el establecido. Pablo ve en la iglesia la comisión, creen, viven y anuncian a las naciones la buena nueva de que el mundo ha sido y está siendo salvado por la muerte y resurrección de nuestro Señor. Amén. Un mundo en el reino de Dios, del que la iglesia es instrumento de salvación. Ponme 2 Corintios 5, 19 al 20. Y ahora, después de todos estos y este diagnóstico, ¿qué hacer? Y yo les voy a decir algo: si no lo hacemos nosotros, no habrá quien lo haga. Ténganlo por seguro. Tengan esto por seguro. Nosotros necesitamos seguir sembrando este mensaje como lo sembró Martin Luther King. Lo sembró para que hoy un moreno, un señor de color, después de haber recuperado derechos civiles, pudiera la elección y ser presidente de los Estados Unidos. Como pudiera ser que en las próximas elecciones gane una y que esa mujer. Las cosas cambian. Ajá, que dice 2 Corintios 5, 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Lean eso fuerte. Lean eso fuerte. ¿Ustedes tienen hambre o qué? A ver, abajito que dice, abajo que dice, y nos encargó. Pregunto, ¿a quiénes se encargó? Usted sabe lo que está diciendo. Si usted entiende lo que está diciendo, usted no puede centrar simplemente el mensaje del reino en una iglesia. Yo le dije hace días a unos pastores que me invitaron a un congreso, yo no sé si me... y se te van a quedar siendo buenos para nada. Tenemos que crear líderes para la nación. Líderes para la nación. Entonces, si eso es verdad y somos conscientes que la tarea nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros, el adulto, el soltero, el casado, el anciano, que es el mensaje de la religión, como que si Dios mismo está pidiéndole a la humanidad reconciliado con Dios hoy.
Termino. Para darnos la salvación, que no depende de ritos ni de leyes. Si leyeron bien, ni de leyes mosaicas, ni de leyes judías, ni ninguna ley de hombre. Y no es contra los judíos, es que lo que se acabó, se acabó. El antiguo pacto hasta ahí llegó. Y vivimos pacto cuando queremos daño y estamos abriendo una puerta para que una falsa secta se nos meta. Defínase. Yo orden a las muchachas de las danzas y les dije claramente: vamos a hacer danzas contemporáneas. Cuando querramos celebrar una fiesta del Señor, que no son fiestas judías, son fiestas del Señor, nosotros las celebramos. Nosotros somos gentiles, Cristo nos salvó, nos hizo hombre. Y que quede claro contra los judíos, repito, amo el pueblo judío, raíces hebreas de la fe, pero yo vivo en el nuevo. Las raíces hebreas de la fe me sirven como historia. Dios toma la iniciativa para darnos la salvación, que no depende de ritos, ni de leyes, ni de privilegios de raza, ni de méritos, sino gratuito de Dios. Su efecto en el tiempo. El mensaje de la reconciliación acerca a los hombres y acerca a los hombres. Amén. Que del cielo divida. El mensaje del cielo es para acercar, no para separar. Amén. La cruz para la reconciliación entre los seres de una comunidad. El mensaje de Jesús puede traerles paz a los pueblos y puede traer paz con Dios y llenar el vacío espiritual. Porque muchas veces el vacío espiritual que no tiene una reacción: intranquilidad, inconformidad, violencia, odio, es lo que siembra el vacío. Jesús es nuestra paz, en el sentido de haber eliminado las hostilidades que tradicionalmente había entre judíos y gentiles para la formación de un cuerpo de gente celestial. Cristo es base y fundamento de la nueva unidad. Él mismo es nuestra paz. Repito, Él mismo es nuestra paz. Tener a Cristo es tener la paz. Y a llevar a otros que conozcan a Cristo es para que ellos también tengan la paz. Y así nos vamos sumando y nos vamos sumando para poder vivir juntos y en armonía. Que la gente pueda decir: mira cuán bueno y cuán delicioso es. Sabe, nosotros lo leemos en un salmo y le damos su aplicabilidad en este tiempo. Pero sabes que los salmos eran funcionales para una nación. Se escribieron en función de una nación. Y si nosotros los trasladamos aquí hermenéuticamente, nosotros también podemos decir que son funcionales para nosotros. La palabra hermano ahí no significa creyente. La palabra hermano allí significa ciudadanos de una misma nación. Mira cuán bueno y cuán habitemos juntos y en armonía. Porque allí, como el monte Hebrón, viene bajando la unción que llega a la cabeza, Dios mío, que baje hasta las barbas del sumo sacerdote, hasta a las faldas, abajo, los deditos, borde de su vestidura, abajo en los deditos.
La unción viene para cortar y apartar el mal del bien. Pero la unción de la cual se habla allí es para relaciones. Es como armonía. Si usted lo lee al revés, habitar en armonía es como los ese símil puede funcionar arriba o abajo. La unción, ¿para qué viene? La unción es producto de qué? De la armonía. Y la unción viene ¿para qué? Para mantener la armonía y la unidad. Y lo más certero de esto está en el último versículo. Dice, porque allí, ¿a dónde? A Israel. Porque allí, cuando yo diga allí, usted tiene que decir dónde va a llegar. Porque allí. No, tienen hambre, tienen sed. Porque yo tanto que le aquí ustedes. Porque allí envía el Señor misión. Y ese es el mensaje que nos corresponde predicar a nosotros en todas partes. En todas partes. Saben, hermano, toda la semana estuve pensando sobre ministrar hoy. Y yo decía, hay que hacer algo. Siempre me venía a la mente hacer una declaración profética sobre la reconciliación de nuestro país. Pedrito, oye, mira, esta es una de las pocas iglesias donde chavistas y opositores conviven. Digo pocas para no creernos los exclusivos. Nosotros tenemos pastores chavistas, pero también tenemos pastores de la oposición. Y cómo convivimos de bien, porque a nosotros no nos unen líneas políticas, nos une la paz. En el servicio anterior yo hice un acto profético y lo voy a hacer otra vez. Nosotros somos una iglesia recta. ¿Me está escuchando o no? Lo que nosotros declaremos aquí va a suceder en el país. Y corriente de a pie, indistintamente de su color preferido, tú la tranquilidad en el país. ¿Sabe qué te van a decir? Sí, claro. ¿En qué estás dispuesto a contribuir para eso? Necesitamos caminar hacia una reconciliación nacional. Y desde aquí tiene que salir esa reconciliación nacional. En estos días de algunas entidades un protagonismo fuerte dentro de los ministros de la ciudad. Y me hicieron dos propuestas, dos entidades distintas. Y Mexa y yo veníamos, no sé de dónde veníamos ayer, que me llamaron por teléfono. A ver, íbamos de aquí para la casa. Sí, entre todos los ministros del sur. Porque conocemos tu experiencia y sobre todo te conocemos a ti. Porque nosotros necesitamos unir a los ministros del sur. Saben, yo siempre me he opuesto a eso porque he llevado tantos y he llevado tantos golpes y he llevado golpes por pensar distinto, por hacer cosas distintas. Y es como yo le dije al Señor una vez, yo no soy el más indicado, no lo soy. Imagínate que yo recomendándole a Dios que yo no era, que buscara a otro. Pero saben, Dios se las ingenia.
El día viernes, sentado con unos apóstoles, con un pastor de su iglesia, me decía: Dios me dijo que tú eras el hombre para contribuir con esta generación joven de pastores, para unirlos en un solo bloque. ¿Saben? Después de haber recibido tantos golpes, uno dice: pero no nos queda otra opción. No nos queda otra opción. Hace muchos años, Pedrito, en la villa, éramos pastores allá en la iglesia de la villa. Un día llegó un grupo de personas con el legalismo, porque el legalismo mata las relaciones. El legalismo nos desune. El legalismo enferma. El legalismo no tiene objetivos claros. Si tiene alguno, es el de debilidad. Y llegaron a... Estábamos recién casados, ¿ves? Como todavía lo tenemos. Llega un grupo de hermanas y hermanos. Llegan a mi casa. Porque para lo bueno no te buscan en tu casa, para lo malo sí te buscan y saben dónde vives y todo. Y me dicen, uno lo recibe con amabilidad: querido hermano, venimos de 21 días de ayuno. Gloria a Dios. Y el Señor nos mandó a detener el ayuno porque tenemos un mensaje para ti. Imagínate, hermano. Si es algo bueno, después de 21 días de ayuno, tiene que ser muy bueno. Pero si es algo malo, va a ser muy malo. Le digo: ven. Y va por dentro, gloria a Dios. Claro, como una mansa paloma. El Señor te manda a decir. Sale otra hermana y dice: así te dice el Señor. Ay, Dios mío. Yo digo, como decía un hermano aquí en la iglesia: ¿y qué hice? El Señor te dice que te va a cortar. ¿Cómo? Te va a cortar porque tú no predicas el evangelio completo, porque tú permites que las mujeres se pongan pantalones en tu iglesia. Wow. Si no te arrepientes, el Señor te va a cortar. Yo no hallaba qué hacer. Yo creo que estábamos nuevos en el pastorado, no sé. Ok. Entonces yo en medio de todo esto no perdí mi cordón. Y le digo: bueno, yo soy un pastor, yo soy un hombre. Porque Dios se lo tiene que decir a ustedes primero. Al menos me manda una primera amenaza y me lo dice a mí. A mí primero. Tiene que decir a ustedes si Dios está interesado en que yo cambie. Porque, bueno, hermano, usted no hace caso. Y yo sé que yo le dije estas palabras, muy sensatas, por cierto: el tiempo dirá todo. Ellos se fueron, pero lo que me dijeron no se fue, se quedó aquí. Porque las palabras de los legalistas enferman. El legalismo. Pero yo quedé con la espinita ahí. ¿Y por qué no me lo dijiste a mí? ¿Por qué tienes que mandármelo a decir? ¿Cómo que es eso que me vas a cortar? Pero ¿por qué lo dijiste a mí? Así quedaron ministrando mi vida a mí. Y tuvo que mandármelo a decir. Un estado deprimente que me fui desmoronando por dentro. Y llegó un momento que me morí. Y este cuento nunca se... Pero yo voy a agarrar todas las herramientas con el legalismo.
más amenaza la iglesia del Señor, que es la que lo quiere dividir para no ser efectivos. Yo sé que yo me fui a mi cama. ¿Sabe? Que ella entró en una crisis, pegando gritos por todos, gritando, no. Bueno, ahí no sabe gritando. Y desesperada. Yo recuerdo que ella estaba Alexis Corro conmigo en la casa, en la habitación de. Cuando comienza a pegar gritos, Alexis corre el cuarto y Bexabel le dice, me cuenta ella, no se murió. Sí, ahorita le dieron una noticia ahí, lo puso mal y mira cómo está muerto. Y yo estaba muerto. Y oró al espíritu de vida, porque sabe, el espíritu de vida no es legalista. Es más, la vida es tan hermosa y la recuperación de la vida es tan hermosa que ni siquiera el ángel te viene a buscar cuando tú te mueres, porque el ángel de la muerte es para aquellos que han ido de la muerte a la salvación. Dice que Alexis habló al espíritu de vida y ¡brum!, lo volví en sí. Cuando yo empecé a profetizarle a mi espíritu, porque saben, cuando el legalismo logra entrar en el espíritu y en los huesos, hace falta una palabra de vida y una palabra profética que revoque la maldición. Profetizar por príncipe sobre ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los que permitieron que ese grupo de gente profetizarme a mí. Los pastores. ¿Sabe por qué ellos actuaban así? Por la matriz que manejaban los pastores de mi pastorado. Y eso como que les abrió una brecha, una puerta de zoología, y le dio una licencia para ir a profetizarle a cualquier pastor, especialmente, pero no lo entendí. Esa palabra no estaba en mi memoria, ¿cómo se dice? Inmediata, no estaba. Pasaron 4 años. Luis, los pastores me invitaron a una reunión, al anatema, al hereje, al fuera de orden, y me invitan a la unidad de pastores de la Villa del Rosario. Yo no voy con esperanza de nada. Yo asisto. ¿Sabe por qué? Porque uno de los egoísmos, y el cual quiere dañarlo a uno, es que uno odie toda la vida y uno guarde rencor toda la vida. Y yo, para sanarme, dije, para arrastrar por esto, yo voy. Y me senté sin esperar nada, simplemente sanar mi corazón. Y vamos a hacer unas elecciones. No hagamos elecciones. Por unanimidad, que Arnoldo sea el presidente de la confraternidad. Sí, no, de verdad. Yo me quedé mudo. Estaban allí. Yo me imaginé lo que estaban haciendo. Desde las entrañas del Eterno salió una palabra que a lo mejor ellos ni nada, pero actuaron movidos por esa palabra. Cuando salgo de allí, yo no llevo ni que pensar. Y cuando me monto en mi carro, oigo la voz del Señor Santo, que no estaba en mi memoria inmediata, pero estaba en mi mente espiritual, allá adentro. El Señor me dijo, te dije hace 4 años que te pondría por príncipe sobre ellos, para unir,
Luis, yo no sé los entretelones de tu vida. Tú eres mi amigo y yo no sé los entretelones de tu vida. Pero hay una palabra que Dios te dio a ti hace años, que tú la habías olvidado. Pero la palabra tiene su memoria sola. Una palabra que va a ser una explosión en tu vida. Pues tú solo tú conoces la palabra que Él te dio. Medina, ponte de pie. Tú no tienes sueños. Eso que tú tienes dentro de ti no es sueños, espíritu. El sueño es una respuesta a dentro. Y esa palabra que Dios te dio hace muchos años, hoy se activa. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero está activada ya. Pastor, apóstol, póngase de pie, por favor, y disculpe mi atrevimiento. Venga conmigo aquí. Que yo somos iguales. Hay en lo que yo viví y lo que tú has vivido. Yo lo único que sé, 3 años, 9 meses, surgió una palabra. Que tú no la entendiste, pero que está a punto de hacer una explosión en ti. Nadie conoce tu corazón y nadie sabe cuánto daño te han hecho. Pero el Señor te dice, esta palabra te vuelve a la vida. Esta palabra te devuelve el ánimo. Esta palabra te va a dar más ganas de luchar. Y nada podrá ponerle freno a esta palabra. Recibe junto con esta palabra una unción apostólica fuerte que abre caminos en el desierto. El desierto no se creó para estar triste. El desierto se creó para hacer fiesta. Porque eso fue lo que le dijo Moisés a Faraón. Y ningún sistema humano podrá cortar tu alegría y tu gozo. Es tiempo de celebrar. No es tiempo de estar triste. Es tiempo de ganar y celebrar lo que has ganado. Hermano, ahora sí soy pentecostal. Lo que el Espíritu diga, eso haré. Yo sé que ustedes tienen hambre, pero yo tengo hambre y más hambre de Dios. Y hay un restaurante cerquita por aquí. Inmediato vamos a llegar ahí. Pero yo voy a hacer lo que es mi deber como hombre de Dios en esta nación. Porque yo soy un apóstol de gobierno. Yo sé que algunos no se van a atrever, pero yo quiero que pase aquí un chavista. No 2-1. Venga para acá. Es que aquí nadie se le va a censurar por eso. Aquí a nadie se le censura porque sea oposición.
Pues quiero decirle que la gente me está buscando para unir, porque saben que esta es la iglesia donde chavistas y opositores conviven con Cristo. Y esto le va a hacer bien al país. ¿Quién es pastelero? ¿Quiénes son los pasteleros? Algunos. Bueno, lo importante es que haya una unión entre pasteleros, chavistas, opositores, que haya una unión, llámense como se llamen. Y ahora la oposición. Venga, pues, de la oposición, venga. Agarra la bandera ahí. Agárrense de las manos. Pónganse de pie.